¿Se está viendo bien la presentación y se me escucha bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar al gobierno regional, ¿no? A la Dirección Regional de Agricultura, al gobierno regional de Tacna por la invitación. Eh, me alegra, digamos, estar exponiendo después de las presentaciones del CERFOR y del MINAM porque han ayudado bastante bien a introducir al tema. Em, mi enfoque, aunque va a partir de esos elementos, va a ir por el lado más de cómo los mercados de carbono pueden ser una herramienta importante para hacer que estos planes y estas iniciativas se puedan hacer realidad, porque, digamos, provee un financiamiento que, digamos, es clave, ¿no? Como todos creo que podemos entender y coincidir, es clave el financiamiento para poder eh, materializar, para poder concretar, digamos, estos proyectos, ¿no? De plantaciones, tanto con fines comerciales como con fines de restauración, o también sistemas agroforestales. El principal cuello de botella para que estas iniciativas no se concreten, no se hagan realidad, es precisamente la falta de recursos, ¿no? El sector público, aunque hace, digamos, un esfuerzo importante para poder, digamos, diseñar y conseguir fondos públicos para este tipo de plantaciones. Obviamente tiene muchas otras necesidades, ¿no? En materia de educación y materia de salud, y los temas de agrarios, los temas de reforestación eh, son importantes, pero digamos, siempre se tiene que balancear el presupuesto público para muchas necesidades que hay en el país, ¿no? Entonces, el financiamiento que pueda venir del sector privado a través de los mercados de carbono puede ser una herramienta muy útil para poder hacer realidad, digamos, estas metas que se están planteando de plantación y más allá incluso, ¿no? Porque, digamos, el tema de la reforestación tiene un gran potencial, ¿no? Forestación y reforestación, como bien lo ha explicado el colega de Serfor, tiene un gran potencial. Hay hay miles de hectáreas libres para poder hacer estas intervenciones y simplemente, y bueno, y las comunidades y los agricultores, ¿no? Tanto en las zonas andinas como en las zonas costeras, en las zonas amazónicas, tienen mucha expectativa porque no solamente genera una fuente de empleo y de ingresos para las familias, sino porque además, por supuesto, que luego van a poder cosechar los productos, ¿no? Tanto si fueran sistemas agroforestales, pues todos los productos agrarios o si solamente fueran plantaciones, todos los productos maderables, ¿no? Tanto los que tienen un uso maderable en sí como los que tienen un uso no maderable, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy interesante. Creo que todo el mundo sabemos que la reforestación es altamente intensiva en mano de obra, entonces en ese sentido la posibilidad de generar empleo es importante. Y ahí el rol del gobierno regional para ayudar a identificar cuáles son las áreas con potencial para hacer reforestación y cuáles son las comunidades, cuáles son los grupos de agricultores organizados que tienen más interés, las especies. Creo que ya la exposición de Sergio ha sido muy ilustrativa en identificar cuáles son las especies nativas que podrían tener más potencial. Ahí hay todo un reto, digamos, porque una de las cosas importantes en ese tema de la identificación de especies nativas es el conocimiento de la especie, ¿no? Lamentablemente, pues en las especies exóticas hay mucho estudio, digamos, hay mucha bibliografía sobre el tema en cuanto a diámetros a la altura del pecho, a alturas, en fin, hay muchos datos de crecimiento de las especies no nativas, y sería importante que la academia, ¿no? Y que las instituciones de investigación puedan desarrollar o darle la misma importancia a las especies nativas para poder construir
ecuaciones que nos permitan cuantificar cuántos certificados de carbono o cuánta biomasa y por lo tanto cuántos certificados de carbono este tipo de especies estarían capturando, ¿no? Si se plantaran estas especies nativas. Entonces, un poco mi exposición va a ir por ahí. eh, Como ya me han presentado en la introducción, mi nombre es Jorge Torres, soy el director ejecutivo de Pascay. Pascay es peruana, una empresa peruana, una empresa pequeña, digamos, tenemos 3 años, 3 años y unos cuantos meses de habernos constituido y escogimos el nombre Pascay. Pascay es una palabra quechua que significa desenredar, ¿no? Y escogimos este nombre justamente con la intención de ayudar, ¿no? De dar el mensaje que lo que nosotros buscamos como una institución principalmente técnica es hacer que estos fondos, que estos financiamientos climáticos, que estos mercados de carbono y estos sistemas de certificación que pueden ser complicados y que son complejos y que han impedido o que han limitado que muy pocos actores en el Perú puedan acceder a estos bonos de carbono, principalmente ONGs grandes, ni siquiera ONGs pequeñas. También, bueno, el Estado a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, prácticamente son de los pocos que han podido acceder a estos mercados de carbono, cuando el territorio de Perú es tan extenso que ahí está compuesto por millones de familias, de agricultores, de productores, miles de comunidades nativas y campesinas que tienen territorios, tanto áreas de bosque como áreas donde se puede hacer reforestación, pero ninguno de estos acceden a estos mecanismos porque son complejos, son difíciles, son costosos, son largos. Y también por el lado de los inversionistas, nosotros conocemos muchísimos inversionistas extranjeros que nos buscan. Ellos también tienen esta limitación de no saber dónde invertir, de no saber con quién contactar en en el país. Entonces, nosotros como Pascay buscamos ser ese puente para que los dueños de la tierra, los dueños de los bosques puedan acceder a o puedan contactarse de manera directa, ¿no? Sin intermediarios, de manera directa con los inversionistas, con los compradores de estos bonos de carbono, y así poder hacer realidad tanto el interés de los empresarios, ¿no? De los inversionistas de poder reducir o compensar sus emisiones, como también el interés de los dueños de la tierra, de los dueños de los bosques, de poder tener ingresos para cuidar sus bosques o para hacer reforestación, como es el caso. Entonces, ese es el rol que nosotros queremos jugar, queremos facilitar estos sistemas y unir a ambos lados de la cadena para que puedan concretarse esta realidad. Bueno, somos un equipo multidisciplinario, tenemos mucha experiencia, como empresa tenemos 3 años, pero digamos, algunos ya estamos más de veintitantos años trabajando en en el en los temas de cambio climático. No conozco a la ingeniera Judith, pero he trabajado efectivamente en la dirección de cambio climático algunos años hasta antes de la pandemia. Y bueno, entonces, y antes también, ¿no? En el sector privado, en las regiones, he trabajado mucho en la selva, ¿no? En Madre de Dios, en Ucayali. Y tenemos, pues, como digo, experiencia de multidisciplinaria para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Y sobre todo con una filosofía de trabajar directamente con los actores locales. Nosotros lo que buscamos es que el actor local sea el que aprenda, el que lidere, y el que se beneficie, digamos, ¿no? O sea, buscamos siempre evitar intermediarios, sino que pueda llegar directamente el beneficio al productor, a la comunidad, ¿no? Por supuesto que el Estado cumple un rol clave, ¿no? Y en este caso el gobierno regional de Tacna y la Dirección Regional de Agricultura cumple un rol clave porque es el que está en el territorio. Nosotros no estamos en el territorio, con todo respeto, MINAM no está en el territorio, CERFOR, digamos, tiene alguna presencia, pero digamos, quien está en cada provincia, es el gobierno regional. Y entonces el rol de poder identificar, de poder ser ese vínculo con los productores es el gobierno regional, pero siempre desde una mirada de que es el dueño de la tierra, el dueño del bosque, el que tiene que
hacer suyo este proyecto. Esto no es un proyecto ni del inversionista, ni de la ONG, ni de la empresa técnica, ni el consultor, ni del gobierno regional, ni el gobierno nacional. Este es un proyecto, o tiene que ser un proyecto de la población, ¿no? Creo que eso es importante. Y bueno, como digo, tenemos especialistas en los temas sociales, en los temas ambientales, en la parte legal, en la parte comunicacional, asegurándonos de que estos proyectos se puedan concretar, ¿no? Entonces, bueno, brindamos servicios a terceros que nos contratan, ¿no? A empresas, a comunidades, etcétera, digamos, apoyándolos en desarrollar y en certificarse, sobre todo porque acá lo que es importante no solamente es hacer un documento, ¿no? El documento a veces queda en el papel, se archiva, queda en una gaveta. Acá lo importante es que el proyecto pueda o la iniciativa pueda conseguir la certificación y pueda acceder a los bonos de carbono, porque eso es lo que va a hacer que el dueño de la tierra, ¿no? Que la comunidad, que el agricultor acceda al financiamiento. O sea, hacer un documento, muchos estamos llenos de documentos que no se convierten en realidad. Entonces es importante acompañar hasta la certificación e incluso hasta la venta, ¿no? Nosotros, como digo, conocemos varios inversionistas extranjeros y ellos, digamos, en cualquier momento, cuando hubiera algún proyecto concreto en la región Tacna, nosotros con todo gusto podemos ponerlos en contacto directamente, como digo, sin intermediar, sin guardarnos la información, ponerlos directamente en contacto para que ellos puedan ayudar a cofinanciar la iniciativa que pueda tener alguna organización, alguna comunidad, algún grupo de productores, ¿no? También hacemos proyectos propios, estamos avanzando también no solamente en los temas de bosques, en los temas de cocinas mejoradas, y en lo que es bosques, bueno, estamos, como digo, desarrollando temas de reforestación, temas de agroforestería, y también los temas de red, que en realidad estamos hablando, cuando uno habla de red, de conservación de bosques, ¿no? Como bien se ha dicho en la exposición de Serfor, la mayor parte de estos proyectos están concentrados en la selva, en la Amazonía, pero tenemos que empezar a mirar también las zonas andinas, las zonas costeras, donde también hay un potencial para hacer reforestación, donde hay un potencial para hacer agroforestería y donde también hay un potencial para hacer conservación, porque hay bosques en las zonas andinas y en las zonas costeras. Entonces, esos son bosques, aunque pequeños, son bosques muy importantes y que tienen que cuidarse. Y el financiamiento de los mercados de carbono puede venir en ayuda, no completa, por supuesto, no va a ser la única fuente de financiamiento, pero va a ser una fuente de financiamiento importante que puede ayudar a cuidar estos bosques que están lamentablemente desapareciendo por diversas razones, ¿no? Que no viene al caso juzgar ni criticar, sino simplemente buscar una solución a esta realidad, ¿no? Bueno, esta parte que comenzaba con la exposición sobre cambio climático, esta parte la voy a hacer un poco rápido porque ya la colega del MINAM ha explicado ampliamente lo que es el concepto de cambio climático. Es una realidad ineludible. Vemos cómo la temperatura ha ido aumentando de manera exponencial, ¿no? Más allá de las oscilaciones que pueden haber entre un año y otro o un mes y otro, acá hay una tendencia que es clara. Nadie puede discutir que el cambio climático está causado por la acción humana, como bien ha dicho la colega, creo que tengo una lámina después, como bien ha dicho la colega, la mayor responsabilidad es de los países desarrollados, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, en fin, de los países emergentes como China, India, etcétera. Perú tiene una contribución marginal, pero no significa que no tengamos que tomar medidas, porque además son medidas que no solamente ayudan al planeta, sino que ayudan a la propia población, a los propios agricultores y a las propias comunidades. Entonces no es un sacrificio, no tenemos que verlo como un sacrificio, sino como una oportunidad de generar ingresos a la vez que contribuimos a mejorar el planeta, ¿no? Como un negocio ambientalmente sostenible, ¿no? Un negocio ambientalmente positivo, ¿no? Hay que valorar, digamos, la palabra negocio porque finalmente los agricultores necesitan tener ingresos para poder, digamos, tener una vida absolutamente digna, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad ineludible. En el Perú las cifras
son críticas. El Perú es un país muy vulnerable. La colega del MINAM maneja esto mucho mejor que yo, pero vemos ahí los impactos que el cambio climático está generando sobre el Perú y por eso es tan importante la adaptación, como lo explicó la colega. 2/3 de los desastres naturales están causados por temas climáticos. Hay una cantidad enorme de peruanos que están vulnerables, digamos, a temas de lluvias, de sequías, en fin, heladas, en fin, hay una serie de efectos negativos que el cambio climático ya trae sobre la población, ya la perjudica principalmente a la población más pobre, a la población rural, que no tiene los medios para poder implementar estas medidas de adaptación. Entonces es muy importante que se trabaje, así como las medidas de mitigación, se trabaje en medidas de adaptación. Creo que ese es un rol importante porque para adaptación, lamentablemente, los fondos son mucho menores y no hay mercados de carbono para los temas de adaptación. Entonces, creo que eso sí es un rol más que le corresponde al Estado y bueno, y a la cooperación. Los temas de mitigación, los mercados, pues, están muy ávidos de poder comprar este tipo de bonos. Entonces, se podría ahí encontrar un equilibrio, ¿no? Un balance en dónde destinar los fondos públicos, sabiendo que hay fondos privados para los temas de reforestación y de conservación, ¿no? Ya creo que esto no se ha mencionado, pero bueno, en el Perú, que tiene una gran cantidad de bosques, ¿no? A veces en las ciudades desconocemos que el Perú es un país esencialmente de bosques. La pérdida de bosques genera la mayor cantidad de emisiones de estos gases, ¿no? Casi la mitad de los gases que causan el cambio climático del Perú, que vienen del Perú, se generan por la pérdida de los bosques, ¿no? Acá estamos un poco viendo la gráfica. Se han perdido en la zona amazónica, aquí nuevamente una deficiencia, ¿no? Un sesgo de que no se tiene todavía información para las zonas andinas y costeras, pero en la zona amazónica, en lo que va del siglo, se han perdido casi 3 millones de hectáreas de bosques naturales, ¿no? Es una brutalidad. Eso es casi el doble del departamento de Tacna, ¿no? O sea, en 21 años, si Tacna fuera todo bosque, se habrían perdido 2 veces la superficie de todo el departamento de Tacna, ¿no? En solo 21 años. Y vemos aquí que hay una tendencia que tiene también, se observa cierta tendencia al alza, ¿no? Hubo un freno, digamos, ahí más o menos por la década pasada, ¿no? En el entorno de los 150.000, en el año de la pandemia, cuando todo el mundo empezó a regresar de la ciudad al campo, saltó la deforestación a más de 200.000 hectáreas, luego volvió a bajar. Vamos a ver cómo salen los datos más recientes. Entonces hay una cierta tendencia a la alza, ¿no? No tan marcada, pero una tendencia. Hay que ayudar a cuidar los bosques mediante financiamiento, con financiamiento. Sin plata no se puede hacer nada, señores. Eso es importante entenderlo. Creo que todos coincidimos con eso, ¿no? Este, y además entender que no estamos hablando de cuidar los bosques. Cuidar los bosques no significa no tocarlos, no significa que los pajaritos y que los arbolitos vivan bien y que la gente alrededor se muera de hambre. Cuidar los bosques significa aprovecharlos, significa obtener recursos del bosque, pero de manera sostenible. Aprovechar la madera de manera sostenible, aprovechar los no maderables, las artesanías, en fin, aprovechar el ecoturismo, pero de manera sostenible. Si el bosque se cuida a costa de la gente, ese bosque no, ese cuidado no va a ser sostenible. Entonces es importante tener una mirada de conservación productiva, una mirada de desarrollo, de respeto a la población y dándole a la población alternativas. Va a ser la mejor forma de que la población se comprometa con el cuidado de ese bosque, o lo mismo con reforestación, ¿no? Este, entonces, bueno, aquí esto es un poco lo que había mencionado hace un momento, y lo que también estaba dicho por la colega del ministerio. La mayor cantidad de contaminación del cambio climático viene de Europa, viene de Estados Unidos. Los demás países tienen una contribución marginal. China está subiendo, porque pues China viven miles de millones de personas. India está subiendo. Vemos como Brasil e Indonesia, por ejemplo, también están subiendo, pero es importante entender esta gráfica porque la parte azul
viene de la quema de los combustibles, o sea, el petróleo, la gasolina, ¿no? La parte amarilla o naranja, digámosle, no sé cómo lo ven, viene de la quema de bosques. Entonces, obviamente, países como Estados Unidos, China, Rusia, su mayor contaminación viene del uso de petróleo, gasolina, pero países como Brasil, Indonesia, su mayor contaminación viene de la pérdida de bosques, que es peor que en Perú. O sea, la cantidad de bosques que se pierden en Brasil puede llegar a ser 10 veces lo que se pierde en Perú, entonces serían como 20 veces Tacna en, en 20 años, para tener una idea. Entonces es importante entender que estamos ante un problema serio, ya lo mencionó la colega del ministerio. En el año 2015 se suscribió el Acuerdo de París y mediante el Acuerdo de París se establecieron, cada país se comprometió a definir sus emisiones, perdón, sus límites a las emisiones, ¿no? La CNEC, cuánto tenía que bajar. Y en los mercados de carbono, como digo, vienen en ayuda, vienen en auxilio a esto, porque si alguna empresa, si algún país, digamos, no puede bajar lo que se ha comprometido, en general, digamos, los países no se están comprometiendo más allá de Costa lo que pueden. Picor, ¿Perdón? sí, buenos días, le habla el señor Juan Tapia. Sí, Estamos buscando una máquina para poder trillar. perdón, no sé qué pasó. ¿Continuó o hay algún, o no? ¿Se está viendo bien? ¿Se está escuchando bien? Disculpen. Ah, ok. Pensé que había algún problema tecnológico. Bueno, entonces, como decía, los ¿Cómo mercados de es carbono el tamaño de la misma? vienen en ayuda a este tipo de, a traer financiamiento para poder alcanzar Por estas, favor, este es mi esta, número, me podría enviar. y por favor me avisan cuando reinicio. No hay problema. Ha sido por terceros. Bueno, como decía, los mercados de carbono vienen en ayuda a estas. Quiero mover esto que me está estorbando. Bueno, vienen en ayuda a estas, a estas necesidades, ¿no? Y allí donde una empresa en Europa, en Estados Unidos, no puede bajar toda la cantidad de emisiones que está generando, tiene que hacer el esfuerzo en primer lugar, pero digamos, hay un punto en el que no puede, entonces lo que hace es comprar estos bonos de carbono. Un bono de carbono o un certificado de carbono es una tonelada de CO2 que se ha retirado de la atmósfera. Entonces, cuando uno hace un proyecto de reforestación, ahora vamos a explicarlo más adelante, el árbol al crecer, lo que está haciendo es limpiar ese aire contaminado que hay en la atmósfera. Y eso se puede calcular, porque ya sabemos cuán- cuánta biomasa, ya sabemos cuánto carbono hay en un árbol y por lo tanto se puede saber exactamente cuántas toneladas de CO2 ha limpiado, ha retirado de la atmósfera. Entonces, eso se convierte en un bono de carbono. Una tonelada de CO2 retirada de la atmósfera es igual a un bono de carbono. Y entonces, si una empresa en cualquier otro país no puede bajar ya sus emisiones más allá de cierto nivel y quiere, digamos, y necesita seguir haciéndolo o quiere seguir haciéndolo, pues puede ser voluntario, puede ser obligatorio, regulado, este, entonces lo que hace es buscar en los mercados de carbono quién está desarrollando este tipo de proyectos y dónde y comprar esa diferencia que necesita para poder cumplir sus obligaciones o sus decisiones voluntarias o su ambición voluntaria. Entonces, ese es un poco cómo funcionan los mercados.
hay dos mercados, ¿no? Los mercados que son voluntarios, o sea, donde la empresa, el comprador no está obligado a hacerlo, pero lo quiere hacer por diversas razones, bien porque espera de que ya le vayan a poner algún tipo de regulación, entonces se quiere adelantar, quiere ir comprando de una vez pensando que de repente el precio puede subir, o bien porque tiene un compromiso ambiental, ¿no? Porque dice, ah, mira, mis clientes, ¿no? Por ejemplo, algunos productos que salen, ¿no? Que se basan en productos agrícolas, por ejemplo, los vinos, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. Hay vinos que muchos clientes están, y como vino es un montón de productos, pero hay muchos clientes que están diciendo, yo quiero que tu producto, el vino que me vendes, sea carbono neutral. O sea, que no hayas deforestado, que cuando has plantado las uvas no han tumbado bosque. Entonces se hace todo el análisis de la cadena y dicen, bueno, yo puedo demostrar mediante algún tipo de certificado, no, no es solamente mi palabra, puedo demostrar que este vino ha sido producido sin haber generado, sin haber contaminado el ambiente, ¿no? No he destruido bosques, no he usado agroquímicos, o si los he usado, los he compensado de una forma, entonces, bajo diversas formas, entonces, entonces mi vino es carbono neutral. Y lo mismo con cualquier otro producto, ¿no? Entonces, hay mercados de cumplimiento voluntario y hay otros que son de cumplimiento que es mercados regulados, ¿no? Donde ahí no es que tú, si quieres, lo haces, y si no quieres, no lo haces, sino ahí tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, hay estos dos tipos de mercado, ¿no? Este, y bueno, entonces eso es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Los proyectos, como por ejemplo un proyecto de reforestación en Tacna, podría certificarse, ¿no? Verificarse es el término más exacto, podría generar, por lo tanto, cierta cantidad de créditos o bonos o certificados, ¿no? Se usa el término de manera indistinta. Yo prefiero usar el término certificados, pero bueno, se puede usar de muchas formas. Esos lo venden a cualquier organización, compañía o persona que quiera comprar esos certificados y recibe un dinero para poder seguir invirtiendo en la reforestación. Entonces, de repente he comenzado reforestando 500 hectáreas, pero con estos ingresos puede o bien mantener, ¿no? Hacer todos los trabajos de raleo, de mantenimiento, o bien ampliarse a otras 100, 200, 300, 500 hectáreas. Entonces, así es un poco como funciona. Un proyecto implementa actividades. Vamos a ver una gráfica más adelante sobre eso. Hay varios estándares para poder certificarse, o sea, no es así mi palabra, ¿no? O sea, no, no es que nos tengan que creer porque nos dicen, ah, sí, yo no miento nunca, no. Hay sistemas de certificación, así como hay certificación, por ejemplo, para la agricultura orgánica, ¿no? Y es un sistema de certificación, o hay certificación para el manejo forestal, que es el FSC, hay también certificación para carbón, ¿no? El estándar que más se usa, ahora vamos a ver algunos números en Perú, pero el estándar que más se usa es el estándar de BCS o BERRA. Este estándar casi siempre se complementa por el estándar de CCBA, que es el que está ahí a la derecha, arriba, que mide además, el de BERRA, o sí, el de BERRA, te da una certificación que te dice la cantidad de bonos de carbono que tienes. 1000, 2000, 5000, 20.000, 100.000. El de CCB no te dice una cantidad, pero te dice que tu proyecto, además de generar bonos de carbono, cierta cantidad, también está beneficiando a la comunidad y la biodiversidad. Porque claro, tú puedes generar bonos de carbono de cualquier actividad, ya lo explicó la colega del MINAM, de energía, de residuos sólidos, o sea, hasta de cambiar un chip en un aparato de aire acondicionado, se genera una menor contaminación de gases de efecto invernadero. Pero cambiar un chip en una fábrica en China o en Japón no tiene ningún beneficio para la comunidad porque es una fábrica, una empresa privada, con sus trabajadores no tiene ningún beneficio, ni para la comunidad ni para la biodiversidad. En cambio, hacer un proyecto de reforestación o un proyecto de red tiene o podría tener un beneficio para la comunidad y para la biodiversidad. Claro, si plantamos especies exóticas,
hasta podría resultar negativo para, por ejemplo, para los temas de hídricos, ¿no? Los temas de agua. Pero si hacemos un proyecto, un modelo que involucre a las comunidades, que involucre a los agricultores y que considere efectos positivos sobre la biodiversidad, la fauna, el agua, etcétera, etcétera, entonces podrías tener, además de tener una certificación de BERRA, podrías tener también la certificación de CCBA. Eso es bueno porque los compradores pagan más por bonos de carbono que tienen estas dos certificaciones. Si un proyecto, un bono de carbono de un proyecto de reforestación tiene certificación de BERRA, te pagan X, ¿no? Vamos a hablar más adelante de precios. Pero si tiene BERRA más CCBA, te pagan más, un 20% más, 30% más, siempre te pagan más por los dos certificados. Entonces, es importante, digamos, tener sobre, siempre que, por supuesto, haya un proyecto que tenga beneficios positivos sobre la comunidad y la biodiversidad. Si no los tiene, no se puede acceder a este estándar, ¿no? Luego está el estándar de Plan Vivo, que es un estándar pensado principalmente en proyectos de pequeños productores, ¿no? Porque, como sabemos, reforestación lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer una gran empresa transnacional. Finalmente, si tiene áreas, si tiene tierras, puede reforestar miles de hectáreas. Y está bien, igual ayuda al planeta, pero hay un estándar que es el de Plan Vivo, está enfocado en pequeños productores, o sea, en asociaciones de agricultores, ¿no? O en organizaciones de comunidades, ¿no? Que se pueden juntar y pueden acceder. Entonces es un carbono donde quien sabe que tiene este estándar, este certificado, el comprador sabe que, entonces claramente está siendo trabajado con productores, ¿no? Con familias, ¿no? No es un proyecto de una gran empresa, sino es un proyecto de familias rurales, familias campesinas. Hay otros estándares más, no me voy a demorar mucho. Esta parte es importante, el ciclo de un proyecto de carbono, ¿no? Primero es diseñar el proyecto. Eso supone elegir la metodología adecuada, ¿no? Eso supone hacer un proceso de consulta, no hay que escribirlo en una oficina. Esa época ya pasó. Ahora hay que escribirlo y construirlo con la población, construirlo con el entorno, ¿no? Y comunicarlo. Entonces, la socialización y la comunicación es importante. O sea, si vamos a escoger, vamos a hacer un proyecto de reforestación que tenga, no sé, pues, o sea, las especies mismas hay que elegirlas con la gente. Porque ¿cuántas experiencias conocemos? Creo que varios aquí, que viene a veces uno desde una ONG o desde una institución estatal y dice, mira, tú vas a plantar esto. Y el agricultor dice, "¿Y para qué voy a plantar eso? No la conozco, no estoy familiarizado, no sabría dónde vender esto. Ya, dame si quieres, pues tu plata, pero no es mío, no lo siento mío. Entonces, es importante que el diseño del proyecto sea participativo con la población. Luego viene una primera certificación, voy a ir más rápido, me dicen por favor si estoy yendo muy lento. Viene una primera certificación que se llama validación, que supone, digamos, que viene un auditor, ¿no? Del estándar, ¿no? Del estándar de certificación, viene un auditor y verifica que tu documento de proyecto está bien hecho, según la metodología, según los requisitos del estándar y te dice, ok, te da el visto bueno, aprobado, puedes ejecutar tu proyecto. Es como sacar una licencia de funcionamiento, una planta lechera. Primero, antes de empezar a fabricar la leche, tiene que sacar la licencia de funcionamiento, si no, no puede hacerlo. Es lo mismo, es una analogía. Te da la validación. Todavía no tienes la leche, todavía no tienes los bonos de carbono. Tienes el permiso para hacerlo. Luego comienzas a implementar las actividades, tus viveros, ¿no? Tu plantación en campo definitivo y tus arbolitos van creciendo. Eso es la implementación, eso es continuo. Aquí estamos hablando de proyectos de 20 años, de 30 años, de 40 años, mucho más reforestación, porque eso es lo que demora más o menos que los árboles alcancen su adultez. Y junto con la implementación, no es después, es junto, hay que ir monitoreando y hay que escribir todo ese monitoreo en un documento que se llama reporte de monitoreo, por eso que lo hemos puesto después. Pero el reporte
recoge lo que se ha monitoreado durante la implementación. Entonces, si tú plantaste tus arbolitos, pero nunca mediste cuánto crecieron, no vas a poder certificarte. Va a estar, efectivamente, ahí uno va a ir al campo y va a ver que los árboles están creciendo, pero nadie midió cuánto han crecido. Nadie supo cuántos árboles se pusieron por hectárea. Entonces, lamentablemente, no vas a poder certificarte. Por eso el monitoreo es importante. Y cuando ya has monitoreado, digamos, ¿no? Después de un tiempo, de que has hecho la implementación, entonces contratas a una segunda auditoría, que es la auditoría de verificación, donde allí sí ya te dicen, ah, ejecutaste tu proyecto, correcto, sí, acá estoy viendo, acá está el vivero, acá está tu plantación. Ah, ¿has medido cuánto ha crecido? Sí, lo he medido, acá están, ¿no? Mis tablas Excel, ¿no? Mis hojas de cálculo, tantos árboles por hectárea de tal especie, tanto han crecido. Ok, has calculado, has generado tantos bonos de carbono. Te apruebo, te certifico, te verifico que tienes tantos bonos de carbono y ya los puedes ir a vender a quien tú quieras, a una empresa de Australia, a una empresa de Japón, de lo que sea. Este es el ciclo y como ven abajo en la línea de tiempo es un ciclo muy largo. Es un ciclo desde que comienza a ejecutarlo, puede demorar 2 años y medio o 3 años. Y por eso es que muy pocos, solamente las grandes ONG, solamente las empresas o el Estado, por ejemplo, a través del CERNAM, son los pocos que se han podido acceder a este mecanismo. Y lo que nosotros tenemos que ayudar a hacer, tanto el Estado a través del gobierno regional, como quienes, digamos, conocemos compradores, conocemos inversionistas, ¿no? Y ponemos toda esa información a disposición, es ayudar a que este plazo se acorte, ¿no? Por ejemplo, trayendo prefinanciamiento. Hay compradores, hay inversionistas, nosotros conocemos varios que pueden decir, ok, yo te puedo, o sea, si tú me presentas este proyecto desde el inicio, ¿no? Y me dices más o menos cuánto va a generar tu proyecto en bonos de carbono y es un análisis bien hecho, yo te puedo adelantar dinero para que puedas ejecutarlo a cambio de que me vendas los bonos de carbono. Entonces se puede acortar muchísimo tiempo, o bien con presupuesto público, ¿no? Algún proyecto de inversión pública, ¿no? De Invierte P o lo que fuera, o alguna ayuda a alguna ONG, o bien con compradores mediante una venta adelantada, una venta futura de los bonos de carbono, ¿no? Y de esta forma se puede hacer realidad esto que, caso contrario, costaría mucho y como digo, muy pocos pueden acceder. En el Perú hay 18 proyectos de conservación o proyectos red que han accedido, principalmente, como estamos viendo ahí, concesiones forestales, áreas protegidas, ¿no? Y hay algunas, ¿no? Que están trabajando con, como esta, por ejemplo, que vemos ahí con comunidades nativas, no es que la comunidad misma la hizo una ONG en alianza con esas comunidades. Las comunidades nativas por sí solas no han hecho ni un solo proyecto. Entonces, esos son los que pueden. Y en reforestación también, principalmente en predios privados, ¿no? Nuevamente, empresas relativamente grandes, algunas sí en alianza con agricultores, ¿no? Este modelo funciona, la alianza con los agricultores funciona y creo que ahí hay mucho por desarrollar de la mano con el gobierno regional, ¿no? Con la Dirección Regional de Agricultura o con alguna otra organización. No estoy muy al tanto de quiénes están como público asistente a este evento, pero estamos ahí pues gustosos de poder brindar todo el apoyo, tanto a la Dirección Regional de Agricultura como a cualquier otro asistente que esté presente. Acá vemos algunos de los proyectos, más o menos cuántas hectáreas, cuántos bonos de carbono están generando, desde qué año algunos son antiguos, algunos son del año 2008. Como ven, esto es una realidad de hace muchos años. Acá no estamos inventando o no estamos viendo a ver si esto va a funcionar. Esto ya está funcionando para los grandes, pero está funcionando. Entonces, creo que esto podemos ayudar a que más productores, más agricultores, más familias puedan acceder a esto, ¿no? Obviamente de la mano con la Dirección Regional de Agricultura. Bueno, acá los beneficios de la reforestación, no me quiero yo explayar mucho, ya la exposición de Serfor ha sido muy clara y muy didáctica sobre todos los beneficios que trae la reforestación más allá del cambio climático.
así que ahí, ahí no me quiero demorar. Vemos pues, ¿no? Que el estándar se pueden hacer este tipo de proyectos, forestación, reforestación y revegetación, ¿no? No necesariamente tienen que ser árboles forestales, puede haber una revegetación. Considera todas aquellas actividades, también, por ejemplo, perdonen a veces sea un poco desordenado, también manejo de tierras agrícolas, ¿no? También conservación de humedales, ¿no? Bofedales, en fin, humedales que puedan haber, no necesariamente humedales a humedales amazónicos, no, pero todo tipo de humedales de turberas pueden también acceder a estos bonos de carbono si están en peligro de perderse y alguna iniciativa los ayuda a cuidar o a ampliar también, ¿no? Entonces, bueno, va yendo a los temas de reforestación, considera aquellas actividades que aumentan las existencias de carbono en la biomasa leñosa al crear, aumentar o restaurar la capa vegetal. O sea, un área que no había nada, que estaba abandonada, que estaba libre, y que una iniciativa lo comienza a recuperar, bien sea plantando directamente los plantones, ¿no? Los arbolitos, o bien sea simplemente permitiendo la regeneración natural asistida, por ejemplo, y hay un caso ahí en Ucayali, cuidando que las quemas de los vecinos no lleguen a esa área, ¿no? Imponiendo fajas cortafuegos, impidiendo la quema descontrolada y permitiendo que una zona se recupere sin plantar nada, simplemente cuidándola, también podría acceder a este mecanismo porque sería un caso de una regeneración natural asistida. Entonces, ¿qué necesitamos para poder acceder a un proyecto de este tipo? Primero, demostrar la elegibilidad de las tierras, o sea que efectivamente esta es una tierra que me pertenece. No me estoy poniendo en la chacra del vecino, no me estoy metiendo en un área protegida, no me estoy metiendo en un área del Estado o pública. Esto es mío. Mío, no solamente un predio privado, ¿no? Un agricultor mío, una comunidad mío, un bosque bajo alguna administración del gobierno local o del gobierno regional, mío, que legalmente yo tenga los derechos a trabajar en esa área, ¿no? Bueno, ya se ha dicho lo anterior, ¿no? Que se haga algún tipo de mejora de la cobertura vegetal, forestal o no forestal, a través de plantación, siembra o regeneración, y que sea en áreas que tengan por lo menos o que sean áreas que no sean bosque, ¿no? De acuerdo a la definición del país de bosque, o sea, áreas, digamos, digamos, degradadas, pastos o tierras sin peladas, digamos, este, pero que hayan estado así por los últimos 10 años. ¿Por qué 10 años? O sea, ¿por qué si un área un área se deforestó hace 2 o 3 años, no podría ser elegible para poder acceder a un proyecto de reforestación con fines de venta de carbono? Porque lo que se busca es no generar un incentivo perverso. Porque ¿qué pasa si un señor, digamos, dice, ah, mira, yo quiero tener los bonos de carbono, pero no tengo área, tengo nada más este pedacito de bosque, esta purma, no me sirve para nada, no puedo aprovechar nada de aquí, entonces quemo ese bosque y ya tengo libre para poder reforestar. Entonces, claro, si no hubiera esta restricción de los 10 años, que pudo haber sido 15, pudo haber sido 20, pudo haber sido lo que sea, pero se puso 10, en fin, ¿no? Así se estableció. Entonces, se pone un límite para que este tipo de posibilidad, ¿no? O este tipo de práctica ocurra, porque simplemente al señor ese le dirá, no, señor, usted lo acaba de quemar. O sea, mire toda la contaminación que ha generado por quemar y encima quiere hacer una plantación y cobrar bonos de carbono. Entonces se pone ese límite temporal para evitar este tipo de, como se llama, incentivos perversos, ¿no? Ahora, puedes hacer un proyecto de reforestación que venda bonos de carbono, no solamente si es un proyecto de restauración o de protección, también si haces una plantación comercial. Obviamente ahí se hacen los cálculos, ¿no? No me voy a meter ahora en todos los cálculos matemáticos que hay que hacer, pero una plantación que aprovecha la madera al final del ciclo también es elegible para esto, ¿no? Y ya con estas láminas estoy terminando. Disculpen si me he extendido mucho, disculpe a la ingeniera de la Dirección Regional de Agricultura si me he excedido en el tiempo. Eh,
necesitamos demostrar que el proyecto es adicional. O sea que no es si es un proyecto de reforestación que tiene financiamiento ya fijo del Estado, de la ONG o de cualquiera, pues ya háganlo con esa plata. O sea, no usen la plata del carbono para poder financiar esto. O sea, adicional es cuando la iniciativa de reforestación no habría sido posible si no tuviera este financiamiento de carbono. O sea, no tiene que financiarlo al 100%. De repente puede ser alguien que tenga, no sé, pues 30, 40% del presupuesto, de lo que necesita, la inversión que necesita, y el carbono viene y le ayuda con la diferencia, ¿no? Entonces, allí se convierte en realidad algo que no iba a ocurrir si no hubiera tenido este ingreso. Entonces, la adicionalidad es importante. La titularidad, ya hemos explicado, ¿no? Tiene que ser en tierra que legalmente son tuyas, ¿no? Y que tú legalmente tienes los derechos de carbono. Ahí la ley forestal, lo ha explicado el colega de Serfor, la ley forestal es muy clara en la titularidad sobre el carbono, así que eso respalda cualquier iniciativa que pueda hacer algún parcelero privado. Tenemos que definir cuánto tiempo es el proyecto, como mínimo tiene que ser 20 años, idealmente debería ser 30 como mínimo. Eso ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos, o sea, ¿qué pasa si yo hago acá una plantación, ¿no? 5 años, vendo los bonos de carbono. Ya, pues ya cobré los bonos de carbono, ya no me interesa, ya la descuido y se pierde la plantación. Se quema, ¿no? No cuido bien, no mantengo bien las fajas cortafuegos, entonces se quema. Entonces, el que compró los bonos de carbono dice, ¿para qué compré si ya no he contribuido en nada? Entonces, estamos hablando de proyectos de largo plazo, 20 años hasta 100 años eventualmente, ¿no? Y bueno, y tiene que cumplir la metodología, ¿no? Que acá nuevamente no me quiero demorar, este, porque creo que me he excedido un poco en el tiempo. Y hay que calcular cuánto captura una plantación, un proyecto. Entonces, primero saber cuánto crece, ¿no? Cuánto está creciendo mi proyecto, ¿no? Entonces tengo que medir altura, diámetro, densidad de la especie. Por eso es que es muy importante todo el apoyo académico y todo el apoyo de las universidades y de las instituciones de investigación, porque si lo que se va a promover son especies nativas, cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, es muy importante que haya información sobre esas especies, porque si yo no sé cuánto crece la tara, o cuánto crece el queñual, o cuánto crece, digamos, entonces no voy a poder proyectar, no voy a poder saber si en el año 1 creció 1 metro, 2 metros, o 3 metros, o medio metro. No voy a poder saber si ensanchó 5 centímetros, 10 centímetros o 20 centímetros. Entonces, necesito información científica de las especies que estoy plantando para poder proyectar cuánto voy a crecer. No significa que eso ya queda escrito en piedra. Obviamente hay que monitorear, como ya les dije, y se va a ir ajustando, se va a ir corrigiendo con la realidad. Pero por lo menos necesito tener una proyección. Entonces, eso es la línea va. Perdón, eso es las emisiones que captura el proyecto durante su vida útil, durante su crecimiento. A eso le tengo que restar lo que habría ocurrido en el escenario línea base. ¿Qué cosa habría pasado en esta zona si yo no hago la plantación? Ah, no, acá se habría quemado, todos los años se habría quemado y entonces estaría pelado. Ok, entonces mi línea base es cero. Pero no, alguien podría decir, no, esto igual acá habría que apareció un bosque secundario, medio misio, pero habría aparecido. Entonces, eso poquito o mucho, o acá de repente yo habría puesto pastos, o habría puesto algún cultivo de corto plazo. Eso poco o mucho que habría sido el escenario de línea base, eso hay que restarlo, ¿no? Porque eso es lo que habría ayudado, o lo que habría ocurrido naturalmente en ausencia del proyecto. Entonces, la diferencia es lo que se puede vender, ¿no? No el total, sino la diferencia. Y a esto hay que restarle algo más, que es fugas. ¿Qué pasa, no? Si en este lugar habían unos cuantos ganaditos y entonces viene el dueño, no dice, acá voy a mover este ganado para otro lado y aquí voy a poner mi plantación. Y el ganado lo mueve a otro lado y donde lo mueve generó, ¿no? Tuvo que desboscar esa área para poder poner ese ganado. Entonces generó fugas.
Entonces eso también hay que descontar. Pero bueno, se calcula cuánto es la cantidad de certificado de carbono y eso es lo que se puede vender, ¿no? Y el carbono, como ya lo ha explicado, como ya se ha explicado anteriormente, está tanto en la biomasa aérea, ¿no? Eso creo que fue en la exposición del MINAM, en la biomasa aérea, también en las raíces, también en la hojarasca, en la madera muerta, en fin, en varios lugares hay carbono, no solamente en el árbol, ¿no? Incluso en el carbono orgánico que hay en el suelo, ¿no? En los bosques, en los suelos firmes, digamos, hay contenido de carbono orgánico en el suelo, no tanto, pero hay. Pero, por ejemplo, en las turberas, en los humedales, la cantidad de carbono orgánico en el suelo es impresionante. No tengo datos de turberas, digamos, o sea, la única que conozco, o la única que sé que se ha hecho una medición, han sido los aguajales en la zona de Loreto, pero ahí la cantidad de carbono que había en el suelo, ¿no? Del aguajal era más que en todo el bosque que había encima. Era 800 toneladas, y en los bosques, digamos, hay un promedio de 500, o sea, que era impresionante. Es muy probable, estaría yo casi seguro, que en el resto de turberas el comportamiento es similar, ¿no? Bueno, entonces con eso ya estoy dando por término. Creo que eso es un poco lo mismo que ya se explicó, lo he explicado en algunas láminas anteriores. Quedo atento a absolver cualquier consulta que pueda haber. Ahí tienen nuestra página web, nos pueden escribir si es que no quieren hacer la consulta ahora, sino después, o si quieren, o si tienen alguna idea de algún proyecto o algún interés. Estamos muy gustosos, ¿no? De poder ayudar a que la región Tacna también aproveche este mecanismo.